Los coches eléctricos ya son más que una realidad. En los últimos tiempos han alcanzado un nivel de autonomía, prestaciones y precio que los convierten en una opción perfectamente válida para un número cada vez mayor de conductores. Gracias a su silencio absoluto, confort, agilidad de conducción y ausencia de humos, las grandes ciudades se han convertido en el terreno principal donde operan estos vehículos. Pero, ¿qué es un coche eléctrico? ¿Cómo son? ¿Qué beneficios ofrece? ¿Qué debo saber antes de hacerme con uno de ellos? El vehículo eléctrico es un paso importante hacia una movilidad sostenible, necesaria e imprescindible para luchar contra el cambio climático. Esta lucha es una amenaza a la que no podemos ser indiferentes. En esta línea nacen los vehículos eléctricos, gracias a los cuales podemos hablar de progreso y a la evolución tecnológica. Un coche eléctrico es un vehículo impulsado por uno o más motores eléctricos que emplea la energía eléctrica almacenada en baterías recargables y la transforma en cinética. A diferencia de los vehículos de combustión interna que funcionan quemando combustible, un coche eléctrico obtiene la tracción de los motores eléctricos. Hay poderosas causas que hacen al vehículo eléctrico casi necesario de cara a un futuro de corto plazo, y entre ellas cabe destacar las políticas que numerosos países están tomando para evitar la contaminación. Las ventajas de este tipo de vehículos son innumerables, pero cabe destacar su no emisión de gases contaminantes, el menor precio de impuestos, la recarga y su mantenimiento. Tras el Acuerdo de París, el mundo se comprometió a avanzar hacia una economía baja en carbono y por ello muchos países comenzaron a desarrollar políticas para facilitar una transición. Desde ese año 2015, distintos sectores se han puesto al día con diferentes normativas europeas y entre ellas el transporte. Por ello, hoy contamos con una autora licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, experta en materia, que hoy nos presenta su guía burros Comprar un coche eléctrico. Una guía que nos aclara todas las dudas en torno a la tecnología de los vehículos eléctricos. A ver, ¿me conviene comprarme un coche eléctrico? Sin duda, vamos, no lo dudes. Si ya hemos terminado la entrevista, Efectivamente. ¿nos vamos a tomar algo? Sí, claro. ¿Por qué me conviene? Porque yo no lo tengo tan claro, si te soy sincera. Yo hago cuentas y complicado. Yo creo particularmente que todas las ayudas que se necesitan vendrán. Es decir, ahora hay ayudas para comprar un coche eléctrico, los coches eléctricos son más ¿Pero caros. suficientes en tu opinión? Porque quiero recordar a nuestros oyentes que tienes una dilatada experiencia en el sector del motor desde diferentes perspectivas. Bueno, yo creo que hay una cosa que es fundamental a la hora de hablar de un vehículo eléctrico. Si la gente pregunta, ¿por qué es más caro? Simplemente porque tiene una batería que, por desgracia o por suerte, aún no está fabricada a gran escala. Los materiales, los minerales, los que se necesitan son muy caros, se extraen en ciertas zonas muy complicadas del mundo y eso hace que se encarezca el precio. Yo pongo el ejemplo en el libro porque me parece muy gráfico de un señor que compró un taxi en Valladolid y que es un señor majísimo, es un chico joven, pero muy, muy majo, vamos, joven, de edad intermedia. Y él, lo que pasa es que compró el coche eléctrico, era el primer taxi que había en Valladolid eléctrico, no sabía cómo iba a salir, hizo cuentas y al final lo que pasa es que consideró que a partir de los 300.000 kilómetros le podía ser rentable. Bueno, cuando yo hablé con él, acababa de cambiar la batería del coche, la batería, le había costado 8.000 euros. ¿La batería? Solo la batería. Y me quejé yo porque me cobraron 125 Escucha, y tuvo que venir te voy a explicar una cosa. Del seguro. Él había hecho 300.000 kilómetros con el coche eléctrico. Cambió la batería a los 350.000 y esos 50.000 de más eran ya amortización pura y dura. Quiero decir, eso se lo había ahorrado ya sin ningún problema. Es decir, lo que sí es verdad es que entonces era más caro, pero él decía que tenía el coche nuevo, y es verdad. Los coches eléctricos tienen muchísimas menos piezas que un coche de combustión, entre 800 y 1.000. Son más sencillos. Son más sencillos. Evidentemente, los coches sí tienen las mismas características que un coche normal, se conduce igual, no es nada raro un coche eléctrico, lo único que pasa es que depende de una energía que tienes que enchufar a un... Pero en la conducción de un coche eléctrico... idéntica a un coche automático. Automático. Es decir, si tú tienes y el asunto de la ausencia de sonido, que es una bendición para el medio ambiente, que duda cabe, ¿no tardamos en adaptarnos? No, yo llevo utilizando híbridos desde hace muchísimos años, cuando llegaron los primeros a España, y si es verdad... Es que tú eres muy innovadora.
No, pero que yo me acuerdo que la gente me miraba extrañado porque no oía el coche. Claro. Bueno, ahora la Unión Europea ha pedido que a partir de una cierta velocidad hacia abajo los coches emitan un sonido, los eléctricos, para evitar que los peatones es el se confundan. silencio absoluto. Muy bien, pero eso no es incompatible, porque es algo que es muy fácil de solucionar. Lo que quizá es incompatible es el hecho de pensar que vamos a tener que seguir, no sé, consumiendo combustibles fósiles durante un montón de tiempo para que sigamos con problemas muy drásticos de cambio climático. Eso es que no tiene sentido. Porque hay un aspecto importantísimo en este guía burros, comprar un coche eléctrico, que fundamentalmente, pues claro, va a ser una guía extraordinaria para aquellas personas que quieran comprarse un coche, pero también para todos aquellos interesados en la protección del medio ambiente, porque desde luego has puesto en cada capítulo una parte importantísima de la Esther de Aragón, que ama la naturaleza, que apuesta por el medio ambiente y que lo lleva haciendo hace muchísimo tiempo. También este libro está impregnado de movilidad sostenible, ¿no? de movilidad sostenible, que se llama. Es decir, para mí la movilidad eléctrica no es única, porque yo decía hace poco que yo creo en la neutralidad tecnológica. Existe un principio de neutralidad. ¿Qué significa la neutralidad tecnológica? Pues es un principio que la Unión Europea tiene muy en cuenta y que se basa en el hecho de que no todo dependa de una sola fórmula. Es decir, el coche eléctrico no debe ser único, porque tenemos un coche de hidrógeno, por ejemplo, que ya sabes que yo voto por el hidrógeno para el futuro, pero bueno, pero sí es verdad que el coche eléctrico es un paso fundamental para llegar a una movilidad sostenible. Es que no podemos seguir teniendo las ciudades como las tenemos, no podemos seguir generando personas alérgicas porque seamos incapaces de procesar ni las moléculas que tenemos en el ambiente. No podemos seguir teniendo... ¿Y es verdaderamente la solución, entonces? A ver, es una de las soluciones. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada cosa pequeñita, que es lo que no tenemos en cuenta. Yo recuerdo que mi abuela me decía siempre: mira, hija mía, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y yo estoy convencida de que es real. Es decir, si todos tuviéramos conciencia de que con pasos muy pequeños podemos ayudar globalmente, probablemente tomaríamos responsabilidades que hasta ahora ni tenemos en cuenta. Sí, pero en este caso nos llevaría, aunque nos va a faltar tiempo, pero cabría preguntarse si verdaderamente, y así es, un vehículo eléctrico puede colaborar a esa movilidad sostenible de una manera pues tan extraordinaria. Como es posible, ¿no?, que los gobiernos no tomen medidas de ayudas al sector? No sé de qué manera, porque naturalmente no tengo ni la más remota idea. Yo creo que, primero, estamos en un momento en el que es necesario que se ayude a la movilidad eléctrica para crear una infraestructura mayor. El grave inconveniente para que una persona se compre un coche eléctrico sigue siendo la infraestructura de recarga, que yo creo que no lo es tanto, pero bueno, porque lo que la gente ignora... ¿Qué autonomía puede tener ahora mismo un coche tiene un coche medio tiene entre 300 y 400 kilómetros de autonomía, pero lo que sí es verdad es que tú, si vives en un piso y tienes un garaje, tú puedes, sin necesidad de pedir permiso, sino simplemente de notificar a la comunidad, que vas a poner un wallbox, es decir, un poste, ¿Qué es? Un poste de recarga, y entonces tú aparcas tu como coche un poste eléctrico, y te tiran el cable desde tu propio contador, con lo cual en principio no hay problema. Pero esto es tan sencillo, yo puedo Es tener tan sencillo en como mi eso. garaje, En tu garaje. me voy a Lo puedes dormir... poner. Sí, señor. Y se puede hacer sin problema. Eso lo que y pasa lo dejo enchufado y no tengo que poner gasolina. Efectivamente. Y entonces, yo para mí, la desinformación, por decirlo, la falta de información es... Entonces, ¿por qué están tirando? Uno de los mayores inconvenientes es efectivamente el repostaje. Por una sencilla razón. Y la autonomía. Es porque en este momento, si nosotros tenemos aproximadamente unas 12.000 que no llegan gasolineras en España, tú llegas por cualquier sitio y tienes una gasolinera. Bueno, pero habría que preguntarse por qué no se recicla esto. ¿No sería posible que hubiera un paso? A ver, el inconveniente que tiene es que para que tú puedas tener en una gasolinera, que es lo que quiere hacer el gobierno, quiere poner una ley de tal manera que obligue a las gasolineras a poner postes de carga. Pero el poste de carga que tienen que poner es un poste de carga rápida. Y para que solamente cuando la gente necesite parar, pues no tarde más de media hora en que ya es, bueno, el 80% del vehículo. Está claro. Pero lo que sí es cierto es que eso es un dineral.
porque eso no es un puesto de carga de casa, es un puesto de carga muchísimo más caro. Claro. Y hay muchas gasolineras que son unifamiliares y a lo mejor no se pueden permitirse ese lujo. Pero sí es cierto que a nivel privado, el 70% de los viajes que se hacen en Europa, el 70 o más, incluso casi el 80%, tienen unos kilómetros muy reducidos, no pasan de 50 kilómetros. ¿Por qué un coche que tiene entre 350 y 400 kilómetros no se puede utilizar para eso? Pero ¿y por qué no el híbrido enchufable? Que también lo dice el libro. Porque puede ser un puente. Es decir, el híbrido enchufable es un coche que al final tú puedes cargar para hacer tu viaje diario de trabajo, y a cambio de eso tiene el motor de gasolina para que lo utilices cuando te vas de viaje y hacia otros sitios. Esther de Aragón, muchísimas gracias por regalarnos esta guía a todas las personas que estamos ahí dándole vueltas al tema del coche eléctrico, pero fundamentalmente por tu aportación al medio ambiente desde la información. Muchísimas gracias, Esther. Gracias a ti, Cielo. Saludos.